Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Os tengo que decir sinceramente, desde lo más profundo, que a veces el ser humano me decepciona, me desconcierta. Os podría decir que me enfada y me cabrea, pero bueno, me lo quedaría y diríais que es una opinión personal. Pero me gustaría en este vídeo transmitiros algo que va más allá del maltrato desde mi punto de vista. Y es el hecho de tener un gato que no es solamente un gato excepcionalmente caro, como el que os voy a comentar, el gato Asera, sino que es un gato creado genéticamente, creado para la satisfacción de ciertas personas y que en el fondo no es más que, desde mi punto de vista, la manifestación de que como humanidad no vamos bien, no vamos bien. El gato Asera es un gato que se creó artificialmente. Este gato no es natural, es un gato que se llama un gato híbrido a principios de este siglo, a principios del siglo XXI, por una empresa americana llamada Lifestyles Pets. Esta empresa, con sede, creo que es en California, pues cogió genoma de varios tipos de felinos, en concreto el leopardo asiático, el gato común, también cogió gato común, y el serval africano. Lo cogió, genoma de los tres, los juntó y dio nacimiento a un nuevo tipo de gato. Este tipo de gato, por llamarlo de alguna manera, yo le llamo animal o no sé, cualquier definición me quedaría un poco corto, porque no sé muy bien cómo explicaroslo cómo es este gato. Es un gato que, para que os hagáis una idea, lo llamaremos gato, puede llegar a medir 1,5 metros de altura y tener un peso que ronda entre los 12 y 15 kilos. Es un gato que, como os digo, es un gato artificial, es un gato que en el siglo XX, en el siglo pasado, hace 30 años, por ejemplo, no existía, se ha creado artificialmente. Y no solamente se ha creado artificialmente, sino que además es un gato que no se puede reproducir. La empresa, para no perder el negocio que tienen montado, pues te venden gatos que ya son completamente estériles, porque claro, si la gente comprase este gato y los empezase a cruzar entre ellos, pues ya os podéis imaginar, se les acabaría el chollo. Y yo puedo criticar a la empresa, porque de hecho la critico. Cada gato, para que os hagáis una idea, por llamarlo gato, vuelvo a decir, lo venden a un precio sobre los $100.000, unos 96.000 euros aproximadamente. Bueno, aunque el euro ahora ha bajado un poco, pero en fin, una barbaridad. Cuesta lo mismo un gato de estos que un Porsche o que una casa guapa, ¿no? ¿Y qué haces? No critico a la empresa por venderlo a ese precio y casi por crearlo, que me parezca una barbaridad, sino que mi crítica va hacia las personas que quieren tener en su casa un animal que se parezca a un leopardo, a algo raro, no sé, ese afán de querer aparentar no sé qué, porque no lo sé explicar exactamente. Si alguien encuentra alguna definición más exacta, que me lo explique. Y para acomodarse todavía más a los gustos del cliente caprichoso, pues han creado, digamos, 4 subtipos de gato Asera. Está, por ejemplo, el gato Asera común, que es un gato de un color tipo crema, con unas manchas bastante distintivas. El gato Asera, por decirlo de alguna manera, ultra hipoalergénico, es especialmente diseñado para personas que tienen problemas de piel y que no pueden tener un gato normal en su casa. Esto no es necesario recurrir a un gato Asera. Al final de este vídeo os pondré el vídeo que estaba preparando, donde os explico que hay muchísimas razas de gatos que no dan reacciones alérgicas. No es necesario comprarse un gato de este tipo. Luego está el gato Asera nevado, que es un gato Asera más de color blanco, recordando un poco a los felinos que viven en zonas nevadas. Y luego tenemos el gato Asera royal, que digamos que es el más caro para la gente más pija. Y este pues es un gato que, pues aparte de tener esa tonalidad crema, pues tiene rayas anaranjadas y rayas negras, asemejándose un poquito digamos, de forma lejana a los tigres. El gato en sí no es que sea un mal animal. El gato, pues a pesar de su tamaño, que es, ya os digo, del tamaño de un perro mediano tirando a grande, es un gato que en sí es un gato muy calmado y un gato muy tranquilo. Es un gato que no va a dar problemas en ningún domicilio. No es un gato que, a pesar de su aspecto, pues
sea un gato agresivo, y podría serlo, porque es un gato que se puede imponer no solamente a cualquier otro gato, sino a cualquier perro que pueda vivir o convivir en la casa. Es pura y llanamente un gato que hace que el dueño pues dé la impresión, o delante de sus amigos o amistades, que tiene pues como una especie de tigre, o llamarlo así, o felino grande, que amedrante un poco a cualquier visita. Ya os digo, yo lo considero una estupidez. Es un gato que no precisa cuidados especiales, es un gato que, eso sí, va a necesitar mucha más cantidad de alimento que cualquier otro gato, básicamente por su tamaño. Es un gato que requiere un cuidado de su pelaje, pues un cepillado pues también continuado, porque tiene mucho pelaje, va a soltar mucho pelo, pero por lo demás en sí no es un gato problemático. Para mí el problema y el reflejo de como sociedad hacia donde no sé qué vamos, ¿no? Porque yo no entiendo el por qué, no solo que se haga, sino que se comercialice ese tipo de animales, pues evidentemente no me gusta. Pues nada más, espero que este vídeo haya sido de vuestro interés, comentadme lo que queráis, vuestro punto de vista, y nos vemos en los siguientes. Cuidaros mucho, chao.